¿Puede un simple papel firmado en Moscú colapsar la economía de toda una nación? La mañana comenzó como cualquier otra en los campos de Polonia, pero en cuestión de horas, miles de toneladas de alimentos empezaron a pudrirse en los almacenes. ¿La razón? Una directiva secreta firmada por Putin impuso un bloqueo total a todos los productos agrícolas polacos. Camiones cargados de manzanas y cereales quedaron varados en la frontera. Almacenes enteros se llenaron de carne y grano, que pronto no servirían ni para alimentar al ganado. La vida de millones de agricultores, el corazón económico de Polonia, quedó suspendida por una decisión tomada a cientos de kilómetros de distancia. El hedor de la fruta en descomposición se apoderó de las zonas rurales, mientras las autoridades locales y los ministros en Varsovia buscaban desesperadamente una salida. ¿Cómo pudo el sector agrícola de un país entero paralizarse de la noche a la mañana por una orden administrativa extranjera? Lo que parecía un simple trámite burocrático se transformó en una auténtica arma geopolítica. Ni un solo disparo. Pero la economía y la estabilidad de un país entero temblaron. Si no entendemos este tipo de amenazas, cualquiera de nosotros podría despertar un día y ver cómo nuestra seguridad alimentaria y nuestro futuro desaparecen sin previo aviso. Para entender cómo se llegó a este punto, primero debemos conocer qué ocurrió en esas cruciales horas de febrero. La catástrofe no comenzó con tanques, sino con un certificado de exportación. Todo el sector agrícola polaco, orgullo nacional y pilar económico, quedó paralizado de la noche a la mañana por una simple directiva emitida desde Moscú. El documento exigía que cada lote de productos polacos, desde manzanas hasta carne y grano, obtuviera una certificación directa, firmada en la capital rusa, antes de cruzar cualquier frontera. Sin ese sello, ni un solo kilo podía entrar a los mercados euroasiáticos. Fue un golpe quirúrgico, disfrazado de burocracia, que cortó de raíz el flujo comercial. Las autoridades polacas intentaron negociar, presionaron con diplomacia, buscaron atajos logísticos, pero Moscú mantenía su postura fría e implacable. Cualquier intento de sortear la norma era castigado al instante. Cuentas bancarias de intermediarios congeladas en todo el mundo, rutas colapsadas, millones de euros bloqueados. Como si fuera poco, la infraestructura construida en época soviética, almacenes, terminales de carga, redes ferroviarias, se transformó de activo en trampa. Rusia exigió además 50.000 millones de euros por su uso, convirtiendo los cimientos mismos del comercio en un campo minado legal. Mientras tanto, los productos polacos se amontonaban y pudrían en almacenes repletos. En las regiones fronterizas estallaron protestas. Familias y agricultores mostraban a las cámaras montañas de manzanas podridas y grano echado a perder. Exigían respuestas, acción real, mientras la confianza en el gobierno se desplomaba. La reputación de Polonia como productor confiable se evaporaba junto con la esperanza de miles de familias. El país, atrapado en una asfixiante maraña legal y logística, veía cómo la seguridad alimentaria y la estabilidad política tambaleaban ante una ofensiva invisible, sin un solo disparo. Pero el verdadero golpe maestro de Moscú fue transformar un conflicto comercial en una prueba de supervivencia nacional. Imaginen esto, un país entero atrapado en una trampa legal invisible, mientras el resto de Europa observa impotente cómo la crisis se desata. Todo empezó con una declaración seca y aparentemente burocrática, pero letal en sus consecuencias. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que las manzanas, el grano y la carne de Polonia ya no cumplían con los nuevos estándares de seguridad euroasiáticos. Detrás de esas palabras frías, se ocultaba un ataque perfectamente calculado contra los sectores vitales de la economía polaca, acompañado de la amenaza de demandas multimillonarias y la congelación de cuentas de cualquier intermediario que intentara burlar el bloqueo. Y la advertencia era clara. Cualquier intento de exportar por terceros países sería castigado sin contemplaciones. Varsovia lo entendió rápido, pero también Berlín y Bruselas, que veían cómo la solidaridad europea quedaba atrapada en una encrucijada.
Ayudar a Polonia significaba desafiar abiertamente a Moscú, arriesgando una escalada incontrolable. Las cancillerías europeas titubeaban, temerosas de más represalias rusas, mientras el Kremlin convertía una cuestión comercial en una demostración de fuerza geopolítica. Dentro de Polonia, la tensión se palpaba en el aire. Los diputados estaban divididos. Algunos exigían una respuesta firme, mientras otros temían que la situación se saliera de control y acabara en un caos social. La sociedad, cada vez más polarizada, veía cómo los precios de los alimentos se disparaban y los estantes de los supermercados quedaban vacíos. En las redes sociales circulaban imágenes de agricultores llorando mientras destruían cosechas enteras que jamás llegarían al mercado. Los productores, desesperados, tomaron las calles, cortaron carreteras, ocuparon oficinas y se enfrentaron directamente con las autoridades. La radicalización era ya inevitable. El gobierno polaco tambaleaba. La popularidad del primer ministro Tusk se desplomaba cada día, acorralado entre las exigencias de su pueblo y el miedo a nuevas sanciones. Promesas de encontrar rutas alternativas de exportación se estrellaban contra el muro legal impuesto por Moscú. Cualquier intento de reexportar se había vuelto un suicidio económico para cualquier empresa. Esta parálisis no solo amenazaba la seguridad alimentaria de millones, era un golpe devastador para la propia supervivencia del Estado polaco. Y lo más alarmante, expertos advertían que este ejemplo podía replicarse fácilmente en otros países, poniendo en jaque a toda la arquitectura de la Unión Europea. Pero lo que parecía una crisis local, pronto iba a desbordar fronteras y revelar el nacimiento de una nueva estrategia de dominio, capaz de reconfigurar el poder en todo el continente. El alimento como campo de batalla global. ¿Quién será el próximo en caer? Lo que comenzó en Polonia ya no es solo un conflicto aislado. Se ha convertido en un llamado de alerta para el mundo entero. Hoy, cualquier recurso esencial, como los alimentos, puede usarse como un arma silenciosa, pero devastadora. El caso polaco es la advertencia más clara. Basta una directiva, un simple ajuste en los estándares de certificación, y un sector entero puede quedar paralizado. Moscú no necesitó ni un solo tanque, solo una combinación precisa de normativas viejas y nuevas, y de pronto, las exportaciones agrícolas polacas se ahogaron en un laberinto legal. Esto no pasó desapercibido. Alemania, los Países Bajos, toda Europa sintieron el golpe casi de inmediato. Los precios subieron, los almacenes se llenaron de productos sin salida, y las repercusiones económicas se multiplicaron en cuestión de días. Empresas europeas empezaron a dudar de la seguridad de comerciar con Polonia, temiendo sanciones secundarias. La cadena de suministro, que antes parecía indestructible, se reveló frágil ante un simple bloqueo burocrático. En Bruselas y Berlín, los gobiernos se vieron obligados a replantear la defensa colectiva, no solo en términos militares, sino también tecnológicos y alimentarios. La pregunta ya no es cómo proteger las fronteras, sino cómo blindar los estándares, las rutas logísticas y la seguridad de los recursos básicos. Porque si hoy es la manzana polaca, mañana puede ser el trigo francés o el aceite español. Expertos como el profesor Jankowski advierten, si esto funcionó en Polonia, mañana puede ser replicado contra cualquier país que dependa de certificaciones y normas externas. Es un nuevo tipo de guerra, una guerra sin soldados, donde las armas son los papeles, las inspecciones y los sellos de calidad. Recordemos cómo la guerra del gas marcó a Europa. Hoy estamos a las puertas de una guerra alimentaria, igual de insidiosa, igual de peligrosa. Y no se trata solo de agricultores o políticos. Todos arriesgamos nuestra seguridad alimentaria, la estabilidad de nuestros mercados y hasta la paz social. Si no aprendemos de Polonia, cualquiera podría ser el próximo objetivo. Entonces, en este nuevo tablero global, ¿qué lecciones deben aprender los gobiernos y los ciudadanos para protegerse de la próxima ofensiva? ¿Estamos preparados para la próxima guerra invisible que no usa balas, sino regulaciones?
Porque la crisis de Polonia no fue un simple enfrentamiento agrícola o un asunto pasajero entre vecinos. Dejó claro que, en la geopolítica moderna, la economía, la logística y hasta los estándares de seguridad se han convertido en armas tan letales como cualquier ejército. Y ese arsenal está ahora al alcance de quienes logran manipular normas, certificaciones y cadenas de suministro. El caso polaco lo demuestra. Un solo cambio burocrático en Moscú paralizó el corazón agrícola de un país entero, dejando camiones llenos de alimentos pudriéndose en las fronteras, tiendas con estantes vacíos y miles de familias al borde del colapso. Pero lo más preocupante es que este ataque no llegó desde afuera con tanques ni misiles, sino que se coló por las grietas de una infraestructura obsoleta y una excesiva dependencia de sistemas externos. Justo ahí, donde Europa del Este ya había sufrido antes con el gas y los energéticos, volvió a tropezar, mostrando que las debilidades internas pueden servir en bandeja de plata nuestros recursos estratégicos a intereses extranjeros. ¿La gran lección? No podemos seguir apostando todo a un solo proveedor, sistema o estándar. Diversificar fuentes, invertir en autonomía tecnológica y fortalecer alianzas sólidas son las únicas defensas reales ante esta nueva forma de presión. Pero no basta con que los gobiernos tomen nota. La vigilancia social y la presión ciudadana son fundamentales para exigir transparencia, preparación y respuestas rápidas. Cada consumidor, cada agricultor y cada votante forman parte de este escudo colectivo. Europa necesita, con urgencia, un sistema de protección común que blinde a todos sus miembros frente a bloqueos y ataques regulatorios. Si no aprendemos de la experiencia polaca, cualquier otra nación podría ser la próxima víctima de la manipulación económica o, peor aún, del colapso social. Así llegamos a la pregunta clave. ¿Qué haremos tú y yo, ahora que las reglas han cambiado para siempre? El mundo ha cambiado. Solo los atentos sobrevivirán. Lo que ocurrió en Polonia no fue un simple conflicto de fronteras ni una disputa comercial. Fue una lección brutal sobre cómo los alimentos, la logística y hasta las normas de seguridad pueden convertirse en armas de una guerra silenciosa. Moscú no necesitó un solo disparo para poner de rodillas a un sector entero. Solo activó una directiva estratégica y dejó que la dependencia, la burocracia y la falta de previsión hicieran el resto. El resultado: agricultores al borde del colapso, supermercados vacíos y una confianza pública que se evapora día a día. Aquí está la advertencia. La pasividad es nuestra mayor vulnerabilidad. Cuando un país depende excesivamente de rutas, certificaciones o infraestructuras controladas por otros, se transforma en rehén de decisiones ajenas. Hoy fue Polonia, pero mañana puede ser cualquier otro. Por eso, la resiliencia nacional ya no es una opción, es una obligación. No basta con confiar en que los gobiernos o las instituciones resolverán todo. La responsabilidad también es nuestra como ciudadanos. Informarnos, cuestionar, analizar y exigir que nuestra cadena alimentaria y nuestros recursos estratégicos estén protegidos antes de que llegue la próxima crisis. Los grandes cambios no avisan. Se infiltran poco a poco, hasta que una chispa, una orden secreta, una traba burocrática, desencadena el caos. Quienes entienden este nuevo tablero de juego global, quienes se mantienen alerta, quienes exigen preparación y anticipación, tienen más posibilidades de resistir. El futuro de la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y hasta la soberanía política depende de que aprendamos la lección. La guerra moderna se libra también en los silos de cereales y las oficinas de aduanas. Así que, no te quedes de brazos cruzados. Mantente informado, comparte este mensaje y exige que tu país esté preparado. Porque en la nueva era de las guerras silenciosas, solo sobreviven los que no miran hacia otro lado.